El sistema arterial parte del caído aórtico del corazón y se divide en tres ramas: el tronco brachiocefálico, que a su vez se subdivide en la carótida común derecha, la subclavia derecha, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. La subclavia izquierda tiene dos ramas colaterales, que son la arteria vertebral y la tiroidea inferior. La carótida común izquierda, a nivel de C3, C4, por sobre el cartílago tiroideo, se bifurca en la carótida externa y la carótida interna. La carótida externa tiene 7 ramas colaterales y 2 terminales. Sus 7 ramas colaterales se dividen en anterior, posterior y medial. Las que se proyectan hacia anterior son la tiroidea superior, la facial y la lingual. Las que se proyectan hacia posterior son la occipital y la auricular posterior. Y las que se proyectan hacia medial son la faringe ascendente y las ramas parotidias. Las ramas terminales de la carótida externa son la maxilar interna y la temporal superficial. La maxilar interna tiene 13 ramas colaterales y una terminal. Sus ramas colaterales se subdividen en ascendentes, descendentes, posteriores y anteriores. Las ramas descendentes de la maxilar interna son la maseterina, la alveolar inferior, la bucal, las ramas pterigoides y la palatina. Las ramas que se proyectan ascendentemente son la timpánica anterior, la meninge media, la meninge accesoria, que es una rama inconstante, y las profundas anteriores. Las ramas que se proyectan hacia posterior son la vidiana, o conducto pterigoideo, y la pterigopalatina. Y las que se proyectan hacia anterior son la alveolar superior posterior y la infraorbitaria. La rama terminal de la maxilar interna es la esfenopalatina. La segunda rama colateral terminal de la carótida externa es la temporal superficial, que se proyecta hacia anterior en sus 3 ramas colaterales: la transversa de la cara, la cigomática orbitaria de la cara y una rama inconstante que es la temporal medial, cuyas 2 ramas terminales son las ramas frontales y las ramas parietales. La carótida interna ingresa al cráneo por el agujero carotídeo. Tiene una rama colateral que es la rama oftálmica, que sale de la cavidad orbitaria por el agujero orbitario del esfenoides. Esta arteria tiene una rama terminal, que es la del dorso nasal, que se anastomosa con la arteria angular de la rama facial. Y 4 terminales: la coroidea anterior, la cerebral anterior, la cerebral media y la comunicante posterior. Estas arterias forman parte del polígono de Willis, que está compuesto por las cerebrales anteriores, las cerebrales medias, la comunicante posterior, la cerebral posterior, que da anastomosis a nivel de la porción basilar, formando la arteria basilar, que después se bifurca para formar las arterias vertebrales. Las cerebrales anteriores están unidas por la comunicante anterior. Las venas son vasos sanguíneos que llevan la sangre de los capilares hasta el corazón. La sangre circula a presiones bajas, especialmente en el miembro inferior, y su drenaje es llevado por las válvulas que evitan el retroceso de la sangre, o también por el movimiento del músculo esquelético que masajea levemente los vasos llevando la sangre. Pero en este caso específico, en el segmento de cada cráneo, principalmente la gravedad ayuda a su drenaje. La sangre de la cabeza y cuello se vierte a cada lado del tronco venoso de la base del cuello mediante 6 venas principales: la vena yugular interna, la vena yugular externa, la vena yugular anterior, la vena cervical profunda, la vena vertebral y la vena tiroidea inferior. La vena yugular interna recibe la sangre del interior del cráneo, de la órbita, de la región anterior del cuello y una porción de la cara. Sus orígenes son los senos venosos de la dura madre. Posteriormente pasa por el agujero yugular hacia inferior. La vena yugular interna sale de la vena brachiocefálica izquierda, sigue hacia superior y luego se anastomosa con la vena tiroidea inferior, la vena tiroidea superior y finalmente el tronco tirolingulofacial. Este comprende 3 venas principales: la vena facial, la lingual y la tiroidea superior. La tiroidea superior, ubicada directamente de la yugular interna, el tronco tirolinguofacial, hacia superior tenemos la vena lingual, luego la vena facial y la maseterina anterior, que se inserta en el músculo massetero. Siguiendo el curso encontramos la facial profunda, que posteriormente llega al plexo pterigoideo. En consiguiente encontramos las venas nasales externas, hacia superior la vena oftálmica inferior, que nace en la parte anteromedial de la órbita, proveniente de vénulas de las vías lagrimales y párpados, que se dirige internamente hasta llegar al seno cavernoso. Luego la vena angular dentro de las 2 venas oftálmicas, y más hacia superior encontramos la vena oftálmica superior, aproximadamente en el ángulo medial del ojo, que también termina drenando en el seno cavernoso. Finalmente encontramos la vena supratroqueal, que es una vénula de la vena oftálmica superior que se va hacia superior hacia el músculo recto superior del ojo. La vena yugular externa es un vaso generalmente voluminoso y recoge la sangre de la mayor parte de las paredes del cráneo.
Su origen está a nivel de la región parotidia y desciende hasta desembocar en la vena subclavia. Sus venas colaterales son la vena auricular posterior, la vena occipital superficial, las ramas cervicales subcutáneas y una vena cervical posterior. El recorrido va hacia superior, luego se anastomosa con la vena retromandibular, que a su vez se subdivide en tres ramas: la maxilar, que se une al plexo pterigoideo, la auricular posterior y la temporal superficial, que se ramifica por todo el músculo temporal. El plexo pterigoideo está ubicado entre los dos músculos pterigoideos del hueso esfenoides. Las venas que originan este plexo son la temporal profunda, la timpánica, la meningia, las maseterinas, la pterigoidea, la dentaria, las bucales y la suprapterigoidea. El plexo alveolar está ubicado sobre la tuberosidad del maxilar. Las venas que lo conforman son la vena vidiana, la vena palatina superior, la pterigopalatina y la suborbitaria. La vena yugular anterior está ubicada cerca de la línea media por debajo de la basal, por la unión de las venas submentales que provienen de la glándula submaxilar y facial. Drenan gran parte de la sangre de la región anterior del cuello. Sus ramas colaterales reciben ramas provenientes de los tegumentos, músculos vecinos. Anastomosa con las venas yugulares externas e internas. Sus ramas colaterales se anastomosan con las ramas colaterales de la yugular externa. Los senos de la dura madre se forman por un desdoblamiento de la dura madre y cabe señalar que no poseen válvulas. En total son 21 y se clasifican en impares y pares. Empecemos con los impares. Tenemos el seno sagital superior, que se inserta desde el foramen ciego hasta la confluencia de los senos, el seno sagital inferior, que va desde la mitad posterior de la hoz hasta el seno recto, que posee forma triangular y va desde la unión de la hoz del cerebro y la tienda hasta el seno sagital inferior, el seno occipital, que se extiende por dentro de la hoz del cerebro desde la confluencia de los senos hasta el borde posterior del agujero magno, el seno intercavernoso, que se ubica en la dura madre que tapiza la fosa hipofisiaria y desemboca en los senos cavernosos. A continuación tenemos los senos pares, donde se encuentran los senos transversos, que se extienden desde la confluencia de los senos hasta el borde superior de la porción petrosa, los senos sigmoideos, que tienen una porción mastoidea, y una yugular que se continúa hasta el agujero yugular y la vena yugular interna. Luego están los senos cavernosos, que corresponden a una red irregular que se posa al lado de la silla turca. Se dirige desde la fosa orbitaria superior hasta la parte anterior de la porción petrosa. El seno petroso superior, que nace en el extremo posterior del seno cavernoso y sigue una línea oblicua hacia posterior y llega hasta el borde superior del peñasco. El seno petroso inferior, el seno esfenoparietal, y en resumen podemos decir que el drenaje final llega a la confluencia de los senos, pasa al seno transverso, luego al sigmoideo, después al foramen yugular hasta llegar a la vena yugular interna. Finito. El sistema linfático es otro componente del aparato circulatorio y es el encargado de conducir la linfa y el quilo que viene de los vasos prolíferos del intestino hacia la circulación venosa. Está formado por unos vasos que se originan a partir de redes capilares linfáticas, que en su recorrido presentan algunas interrupciones llamadas ganglios linfáticos, los que se distribuyen ampliamente en todo el cuerpo. Se agrupan en mayor número a nivel inguinal, axilar y en la base del cuello. Los capilares linfáticos van formando vasos cada vez de mayor diámetro, que finalmente forman dos grandes troncos, los que desembocan en el sistema venoso a nivel del tronco brachiocefálico. Los nódulos linfáticos de la cabeza y del cuello se reparten en los siguientes grupos. Un grupo superior, dispuesto a modo de collar en la unión de la cabeza y el cuello, que trata del círculo de nódulos linfáticos pericervical, un grupo yugular anterior, un grupo cervical lateral superficial y un grupo cervical lateral profundo, situado cada lado a lo largo del paquete vasculo-nervioso del cuello. En la porción posterior de la cabeza encontramos los ganglios occipitales. Ante superiormente a estos se encuentran los ganglios retroauriculares. Por delante del conducto auditivo externo están los ganglios parotídeos. Y en la porción inferior de la mandíbula, a la altura del mentón, encontramos los ganglios submentonianos. A continuación de estos encontramos los submandibulares. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,